Imagina, por un momento, una vasta llanura cubierta de nieve. El viento sopla con suavidad constante, levantando pequeños remolinos blancos que se deslizan sobre la superficie helada. El cielo es amplio, casi infinito, y el aire, limpio y cortante, parece suspender el tiempo. No hay carreteras, ni ciudades, ni chimeneas humeantes en el horizonte. Solo tierra, hielo y silencio. En algunas de las regiones más frías de Norteamérica, el invierno no era simplemente una estación. Era una presencia larga y profunda que se instalaba durante meses. El suelo se endurecía, los ríos se congelaban y los animales cambiaban sus rutas. Para quienes habitaban estas tierras mucho antes de la llegada de los colonizadores europeos, sobrevivir significaba comprender el ritmo de la naturaleza y adaptarse a él con paciencia, observación y sabiduría. Este documental nos invita a adentrarnos en ese mundo. Un mundo anterior al aislamiento térmico moderno, a las estufas de hierro fundido o a los sistemas de calefacción central. Un mundo donde la tierra misma ofrecía abrigo, y donde el conocimiento transmitido de generación en generación era la herramienta más valiosa frente al frío extremo. A lo largo de esta serie recorreremos distintas regiones del norte del continente, desde las grandes llanuras hasta las mesetas del actual suroeste estadounidense, pasando por áreas boscosas y zonas próximas a ríos caudalosos. En cada una de ellas, diferentes pueblos indígenas desarrollaron soluciones arquitectónicas ingeniosas para enfrentar los inviernos más severos. Entre esas soluciones, destaca una forma de vivienda que, a primera vista, podría parecer sencilla: el refugio subterráneo. Pero antes de adentrarnos en los detalles de su construcción, conviene detenernos en el paisaje y en el tiempo. Mucho antes del siglo XV, y mucho antes de que las fronteras políticas dividieran el territorio, Norteamérica estaba habitada por una rica diversidad de pueblos indígenas. Cada uno poseía su lengua, sus tradiciones, su organización social y su relación particular con el entorno. Algunos eran nómadas y seguían las migraciones de los grandes animales, otros practicaban la agricultura y establecían asentamientos más permanentes. En las regiones donde el invierno era especialmente crudo, la planificación anual giraba en torno a las estaciones. La primavera traía la siembra o el regreso de ciertos animales. El verano permitía recolectar, secar alimentos, almacenar provisiones. El otoño era tiempo de preparación, reforzar estructuras, conservar carne y raíces, asegurar pieles. Y el invierno, finalmente, era el momento de recogerse. El frío extremo no solo representaba incomodidad. Podía significar escasez, enfermedad o agotamiento si no se contaba con un refugio adecuado. Los vientos abiertos de las llanuras, por ejemplo, podían atravesar cualquier estructura ligera. Las temperaturas descendían por debajo del punto de congelación durante largos periodos. En ese contexto, la superficie del suelo no siempre era el mejor lugar para vivir. La solución, en muchos casos, fue mirar hacia abajo. La tierra, vista desde fuera, puede parecer rígida y fría. Pero unos pocos metros bajo la superficie, su temperatura se mantiene sorprendentemente estable. Incluso cuando el aire exterior desciende varios grados bajo cero, el subsuelo conserva una relativa constancia térmica. Esta cualidad, que hoy asociamos con principios de bioclimatismo o arquitectura sostenible, era bien conocida por diversas comunidades indígenas, no como teoría escrita, sino como experiencia acumulada. Excavar parcialmente el terreno para crear un espacio habitable ofrecía ventajas claras. El suelo actuaba como una capa protectora contra el viento. Reducía la pérdida de calor y amortiguaba las variaciones térmicas. Sobre esa base subterránea se levantaban estructuras de madera, ramas y pieles, creando espacios acogedores, protegidos y eficientes. En las grandes llanuras, por ejemplo, algunos pueblos construían viviendas conocidas hoy como earthlayers, o casas de tierra. Estas estructuras combinaban una excavación circular poco profunda con un entramado de postes de madera inclinados hacia el centro. Encima se colocaban ramas, hierbas y finalmente una gruesa capa de tierra compactada. Desde el exterior, podían parecer suaves colinas artificiales integradas en el paisaje. En el interior, sin embargo, se abría un espacio amplio y comunitario. El fuego ocupaba un lugar central,
no solo como fuente de calor, sino como punto de reunión. El humo ascendía lentamente hacia una abertura superior diseñada con cuidado para permitir la ventilación sin dejar entrar corrientes excesivas de aire frío. Las paredes, reforzadas con tierra, retenían el calor generado en el interior, creando un microclima sorprendentemente confortable. Más al suroeste, en regiones donde los inviernos podían ser fríos aunque los veranos fueran secos y calurosos, pueblos ancestrales como los Anasazi, antepasados de los actuales pueblo, desarrollaron complejos residenciales que incluían habitaciones semi-subterráneas. Estas primeras formas, conocidas como pit houses, eran excavadas directamente en el suelo. Sus techos, sostenidos por vigas de madera, quedaban casi al nivel de la superficie. Entrar en uno de estos refugios implicaba descender ligeramente, como si se dejara atrás el mundo exterior. Una vez dentro, el ambiente era más templado, más estable. Las gruesas paredes de tierra actuaban como aislante natural. La vida cotidiana transcurría alrededor del fuego, mientras fuera el viento recorría las mesetas y el frío cubría la tierra. En regiones boscosas del norte, donde abundaban los árboles pero el invierno era largo y riguroso, algunas comunidades combinaban técnicas similares con materiales propios de su entorno. Excavaban depresiones en el suelo y reforzaban las paredes con troncos. Sobre el techo, colocaban corteza y capas de tierra o nieve compactada, que añadían aislamiento adicional. Es importante comprender que estas construcciones no eran improvisaciones temporales. Representaban conocimiento acumulado durante generaciones. Cada ángulo del techo, cada grosor de tierra, cada orientación de la entrada respondía a la experiencia. Se observaba la dirección predominante del viento. Se elegían lugares ligeramente elevados para evitar inundaciones durante el deshielo. Se tenía en cuenta la cercanía a fuentes de agua y a rutas de caza. La arquitectura, en este contexto, no era una disciplina separada de la vida cotidiana. Era una expresión directa de la relación con el entorno. En muchas de estas comunidades, la construcción de un refugio era una tarea colectiva. No se trataba únicamente de levantar una vivienda, sino de reforzar vínculos. Hombres, mujeres y niños participaban según sus capacidades. Algunos cortaban madera, otros preparaban fibras vegetales, otros compactaban tierra. Mientras trabajaban, se transmitían historias, canciones y enseñanzas. Así, el refugio subterráneo no solo protegía del frío, también se convertía en el centro simbólico de la vida familiar y comunitaria durante los meses más duros. Cuando el invierno alcanzaba su punto máximo y la nieve cubría el paisaje, la vida se ralentizaba. Las actividades al aire libre disminuían. Se recurría a las reservas almacenadas con previsión durante el verano y el otoño: maíz seco, carne ahumada, raíces deshidratadas. Dentro del refugio, el fuego ardía con constancia moderada, evitando el consumo excesivo de combustible. La luz era tenue. Las conversaciones, suaves. El tiempo parecía expandirse. En ese ambiente recogido, la estructura subterránea cumplía su función con discreción. El calor del fuego quedaba atrapado en el interior gracias a la masa térmica de la tierra circundante. El viento, por fuerte que soplara afuera, apenas encontraba rendijas por donde colarse. La nieve que se acumulaba sobre el techo añadía, paradójicamente, una capa extra de aislamiento. Esta integración con el entorno revela una forma de conocimiento profundamente ecológica. No se trataba de dominar la naturaleza ni de aislarse por completo de ella. Se trataba de colaborar con sus ciclos, de entender sus ritmos y aprovechar sus cualidades. Cada región desarrolló variaciones propias. En algunas zonas, las viviendas eran más amplias y albergaban a varias familias. En otras, eran más pequeñas y estaban pensadas para núcleos reducidos. Algunas incluían espacios diferenciados para almacenar alimentos, otras priorizaban el área central común. Con el paso del tiempo, ciertas comunidades evolucionaron hacia estructuras más elevadas y complejas, como los conjuntos de piedra de los pueblos-pueblo. Sin embargo, el principio básico de aprovechar la estabilidad térmica del suelo siguió presente durante generaciones. Al observar estas construcciones desde la distancia histórica, es fácil admirar su ingenio. Pero para quienes las habitaban,
no eran una curiosidad arquitectónica. Eran hogar. Eran refugio. Eran la diferencia entre resistir el invierno con serenidad o enfrentarlo con vulnerabilidad. Hoy, cuando pensamos en tecnología para el frío, imaginamos materiales sintéticos, sistemas eléctricos y soluciones industriales. Sin embargo, mucho antes de todo eso, existía un conocimiento basado en la observación paciente del entorno. Un conocimiento que entendía que bajo la superficie helada, la Tierra guarda una temperatura constante. Que el viento puede ser desviado con una entrada orientada adecuadamente. Que el calor, si se protege con masa y espesor, puede permanecer durante horas. En este primer acercamiento hemos comenzado a situarnos en ese mundo, vasto, silencioso, blanco durante largos meses. Un mundo donde la supervivencia dependía menos de la prisa y más de la preparación cuidadosa. Donde excavar en la tierra no era un acto desesperado, sino una decisión sabia y planificada. A lo largo de esta historia nos adentraremos con mayor detalle en las técnicas específicas de construcción. Observaremos cómo se seleccionaban los materiales, cómo se organizaba el trabajo y cómo cada elemento cumplía una función precisa dentro del equilibrio térmico del refugio. También exploraremos las diferencias regionales y la manera en que estas viviendas se integraban en la vida espiritual y social de cada pueblo. Por ahora, podemos quedarnos con la imagen serena de una colina suave cubierta de nieve. Bajo ella, un espacio cálido iluminado por el resplandor tranquilo del fuego. Afuera, el invierno sigue su curso. Adentro, la vida continúa, protegida por la tierra misma. Si permanecemos un momento más ante esa colina cubierta de nieve, casi indistinguible del paisaje que la rodea, podemos comenzar a imaginar el proceso que la hizo posible. Nada en ella es casual. Cada capa de tierra, cada viga oculta bajo la superficie, cada abertura orientada con precisión responde a decisiones tomadas con calma y conocimiento. Vamos a acercarnos a la construcción misma de estos refugios subterráneos de invierno. No como una enumeración técnica, sino como una secuencia pausada de gestos repetidos durante generaciones. Gestos aprendidos observando la tierra, el clima y el comportamiento del fuego. Todo comenzaba mucho antes de que el frío más intenso se instalara. La planificación era parte esencial del ciclo anual. En muchas comunidades de las grandes llanuras y de las regiones boscosas del norte, el final del verano y el inicio del otoño marcaban el momento adecuado para evaluar el estado de las viviendas existentes o para levantar nuevas estructuras si era necesario. El primer paso era la elección del lugar. No se seleccionaba al azar. Se buscaba un terreno ligeramente elevado, lo suficiente para evitar que el agua del deshielo primaveral se acumulara en el interior. Al mismo tiempo, debía estar protegido de los vientos dominantes, quizá junto a una arboleda o en una suave pendiente natural. La cercanía a una fuente de agua también era importante, aunque sin exponerse a posibles inundaciones. Una vez elegido el sitio, se delimitaba el espacio. En el caso de muchas casas de tierra de las llanuras, la planta solía ser circular. La forma no era solo una cuestión estética o simbólica. El círculo ayudaba a distribuir mejor las cargas del techo y favorecía una circulación más uniforme del calor en el interior. Entonces comenzaba la excavación. Con herramientas sencillas, palas de hueso, azadas de madera endurecida al fuego, omóplatos de animales grandes, se retiraba la capa superficial del suelo. La excavación no solía ser muy profunda. En muchos casos bastaban entre medio metro y 1 metro por debajo del nivel del terreno. Esa ligera depresión ya ofrecía una ventaja térmica significativa. Mientras algunos excavaban, otros se ocupaban de recolectar materiales. La madera era fundamental. Se elegían troncos rectos y resistentes para los postes principales, y ramas más flexibles para las estructuras secundarias. En las zonas donde los árboles escaseaban, cada pieza de madera era valiosa y se utilizaba con cuidado. Los postes más robustos se colocaban formando un círculo interior. Estos soportes inclinados convergían hacia el centro, creando una estructura similar a una cúpula baja. En el punto central se dejaba un espacio abierto que más tarde serviría como salida para el humo y entrada de luz. El ensamblaje no se hacía con clavos ni piezas metálicas. Se utilizaban cuerdas vegetales, tiras de cuero o fibras trenzadas para asegurar las uniones.
La tensión correcta era importante, suficientemente firme para soportar el peso del techo, pero flexible para adaptarse a pequeños movimientos sin romperse. Una vez levantado el armazón principal, se añadían capas sucesivas de materiales más ligeros. Ramas entretejidas, matorrales y haces de hierba seca cubrían la estructura de madera. Esta capa intermedia ayudaba a distribuir el peso y a crear una base sobre la cual se colocaría la tierra. Después llegaba uno de los momentos más significativos: cubrir el refugio con el propio suelo extraído al inicio. La tierra se colocaba con cuidado sobre el entramado vegetal, formando una capa gruesa y continua. En algunos casos, podía alcanzar varios decímetros de espesor. Al compactarse, esa masa de tierra se convertía en un excelente aislante. Durante el día, absorbía lentamente el calor del interior. Durante la noche, lo liberaba de manera gradual. Así, el refugio mantenía una temperatura mucho más estable que cualquier estructura ligera levantada completamente sobre la superficie. Desde el exterior, el resultado era discreto. La vivienda se integraba con el entorno, casi como si hubiera surgido de manera natural. En invierno, la nieve que se acumulaba sobre el techo añadía una capa adicional de aislamiento. Lejos de ser un problema, la nieve se convertía en aliada. La entrada también merecía especial atención. En muchas comunidades, el acceso no era una simple abertura frontal. A menudo se construía un pequeño pasillo o corredor ligeramente descendente que conducía al espacio principal. Este diseño ayudaba a reducir la entrada directa de aire frío. El aire más denso y helado tendía a quedarse en la parte baja del túnel, mientras el espacio central, ligeramente elevado respecto a la entrada, conservaba mejor el calor. Al cruzar ese umbral y descender unos pasos, el visitante dejaba atrás el viento y la luz intensa del exterior. Dentro, el ambiente era más oscuro, más templado. El suelo podía estar cubierto con pieles gruesas o esteras tejidas. A lo largo de las paredes se disponían plataformas ligeramente elevadas que servían como áreas para dormir o sentarse. En el centro se ubicaba el hogar. El fuego no solo proporcionaba calor, era el corazón de la vivienda. Sobre él se cocinaban los alimentos y alrededor de él se compartían historias y enseñanzas. La abertura superior permitía que el humo escapara lentamente, aunque siempre quedaba en el aire un aroma persistente a leña y tierra húmeda. La ventilación era un equilibrio delicado. Demasiada apertura permitiría la entrada de corrientes frías, muy poca, y el humo se acumularía. Por eso, la construcción incluía detalles ajustables, cubiertas móviles hechas con pieles o tejidos que podían colocarse o retirarse según la dirección del viento y la intensidad del frío. En las regiones del suroeste, donde los antepasados de los pueblo construían sus primeras pit houses, el proceso compartía principios similares, aunque adaptados a un entorno distinto. Allí, la tierra podía ser más compacta y las vigas se cubrían con capas de barro mezclado con fibras vegetales, creando superficies más uniformes. En algunos casos, el acceso al interior se realizaba desde el techo, mediante una escalera que descendía hasta el espacio central. Este diseño reforzaba aún más la protección contra el viento horizontal. Desde arriba, el refugio parecía apenas una elevación con una abertura discreta. Cada decisión constructiva respondía a la experiencia acumulada. Si una estructura mostraba debilidades tras un invierno particularmente severo, la siguiente se reforzaba. Si el humo no circulaba bien, se ajustaba la abertura. La arquitectura era un conocimiento vivo, en constante adaptación. La construcción misma era también un momento de cohesión social. Levantar una casa de tierra no era tarea de una sola persona. Requería coordinación, paciencia y colaboración. Los mayores compartían su experiencia, los jóvenes aprendían observando y participando. Así, la técnica no se fijaba en planos escritos, sino en la memoria colectiva. Con el refugio terminado, el espacio comenzaba a adquirir significado. No era solo una estructura funcional. Era un lugar donde transcurrirían los meses más introspectivos del año. Donde el tiempo se mediría en historias narradas junto al fuego, en labores manuales realizadas bajo una luz tenue, en el sonido constante del viento sobre la cubierta de tierra. Mientras el invierno avanzaba,
El contraste entre el exterior y el interior se hacía más evidente. Afuera, el paisaje podía volverse inhóspito y silencioso. Adentro, el calor retenido por la masa terrestre creaba una sensación de estabilidad. La tierra, que en verano sostenía los cultivos o los pasos de los animales, en invierno se convertía en abrigo. Este conocimiento, transmitido durante generaciones, demuestra una comprensión profunda de los principios térmicos, aunque no se expresaran en términos científicos. Se sabía, por experiencia, que el espesor protege, que la forma circular resiste mejor el viento, que el calor asciende y debe tener una salida controlada. Poco a poco, podemos percibir que estos refugios no eran simples soluciones improvisadas ante el frío. Eran el resultado de una relación paciente con el entorno. Una arquitectura que no imponía formas ajenas al paisaje, sino que emergía de él. Una vez terminado el refugio y aseguradas sus paredes de tierra compactada, comenzaba una etapa distinta, más silenciosa y prolongada. El invierno no llegaba de un solo golpe, se anunciaba poco a poco, con mañanas más frías, con la primera capa de escarcha sobre la hierba, con el vuelo bajo de las aves migratorias. Y cuando finalmente la nieve cubría el paisaje, la vida se replegaba hacia el interior de estos espacios semisubterráneos que habían sido preparados con paciencia. Dentro del refugio, el tiempo adoptaba otro ritmo. La luz del día entraba de forma tenue por la abertura superior o por la entrada protegida. No era una claridad intensa, sino un resplandor suave que marcaba el paso de las horas sin imponerse. El fuego central, mantenido con cuidado, ofrecía una iluminación cálida y fluctuante. Las sombras danzaban lentamente sobre las paredes de tierra, revelando la textura irregular del barro y las fibras vegetales entrelazadas. El interior estaba organizado con sencillez y sentido práctico. A lo largo del perímetro circular se encontraban las áreas destinadas al descanso. Pieles gruesas, curtidas durante el otoño, cubrían las plataformas ligeramente elevadas. Estas superficies no solo proporcionaban comodidad, sino que aislaban del contacto directo con el suelo más frío. Cada familia o cada miembro del grupo sabían cuál era su lugar, aunque el espacio se compartiera de manera comunitaria. Cerca del fuego se desarrollaban muchas de las actividades cotidianas. Cocinar era una de ellas. Las reservas almacenadas durante las estaciones más cálidas, maíz seco, frijoles, calabaza deshidratada, carne ahumada o seca, se transformaban lentamente en guisos sencillos que hervían en recipientes de cerámica o en vasijas resistentes al calor. El aroma llenaba el interior y se mezclaba con el olor constante de la leña. La preparación de los alimentos no era apresurada. Durante el invierno, el tiempo permitía procesos más lentos. Se molía el grano con movimientos repetitivos y tranquilos. Se añadía agua poco a poco. Se removía el contenido del recipiente mientras el vapor ascendía hacia la abertura superior. El calor del fuego, retenido por la masa térmica de la tierra circundante, hacía que el espacio resultara sorprendentemente acogedor en contraste con el exterior helado. Pero la vida invernal no se limitaba a la alimentación. El refugio subterráneo se convertía en un taller silencioso. Las manos, acostumbradas al trabajo al aire libre durante el verano y el otoño, encontraban ahora tareas más minuciosas. Se reparaban herramientas. Se afilaban puntas de proyectil. Se tejían cestas con fibras secas almacenadas meses antes. Las mujeres, en muchas comunidades, dedicaban largas horas a trabajar las pieles, suavizándolas y transformándolas en prendas o mantas adicionales. El sonido predominante era el murmullo bajo de las conversaciones y el crepitar del fuego. No había urgencia. Afuera, las tormentas podían prolongarse durante días. El viento golpeaba la cubierta de tierra, pero el interior permanecía estable, protegido. La arquitectura cumplía su función sin necesidad de atención constante. En estos meses de recogimiento, también había espacio para la transmisión oral. Las historias ocupaban un lugar central en la vida cultural de muchas naciones indígenas. Durante el invierno, cuando las actividades externas disminuían, los mayores compartían relatos sobre los orígenes del mundo, sobre animales sabios, sobre antepasados y viajes antiguos. La penumbra del refugio ofrecía el escenario perfecto para estas narraciones.
La luz del fuego iluminaba los rostros, destacando expresiones serenas. Los niños escuchaban con atención, aprendiendo no solo el contenido de las historias, sino también los valores y enseñanzas que contenían. Así, el refugio subterráneo no solo protegía los cuerpos del frío, sino también la memoria colectiva. El espacio interior favorecía una sensación de cercanía. A diferencia de las estaciones más cálidas, cuando las actividades podían dispersarse en el exterior, el invierno reunía a las personas en un mismo lugar durante periodos prolongados. Esta proximidad fortalecía los lazos familiares y comunitarios. Se compartían tareas, alimentos y silencios. La gestión del fuego era una responsabilidad constante y cuidadosa. No se trataba de mantener una llama intensa, sino de conservar brasas estables que ofrecieran calor continuo sin consumir en exceso la leña disponible. La madera, recolectada y almacenada antes de las primeras nevadas, era un recurso valioso. Su uso requería previsión y experiencia. En algunos refugios, el humo dejaba una ligera capa oscura en las vigas de madera con el paso del tiempo. Esta pátina, lejos de ser un problema, ayudaba a preservar el material y a sellar pequeñas grietas. Todo formaba parte de un equilibrio que había sido observado y ajustado durante generaciones. Mientras tanto, bajo la superficie del suelo, la temperatura permanecía relativamente constante. Incluso cuando el aire exterior descendía a niveles extremos, la tierra circundante actuaba como barrera. Esta estabilidad térmica no eliminaba el frío por completo, pero lo hacía manejable. Permitía dormir, conversar y trabajar sin la tensión constante de las corrientes heladas. El invierno también era un tiempo de introspección espiritual en muchas culturas. Algunas ceremonias y prácticas estaban reservadas para esta estación, cuando la comunidad se encontraba reunida y el mundo exterior parecía más silencioso. El refugio podía convertirse, en ciertos momentos, en un espacio ceremonial. El fuego central adquiría entonces un significado aún más profundo, como vínculo entre el mundo humano y las fuerzas invisibles que se creía habitaban la naturaleza. A pesar de la quietud aparente, la vida nunca se detenía por completo. En días despejados, algunos miembros del grupo salían a revisar trampas o a buscar leña adicional. El contraste al regresar era siempre notable, del aire cortante y el resplandor blanco del exterior al ambiente oscuro y tibio del interior. Ese tránsito reforzaba la sensación de protección que ofrecía el refugio. Con el paso de las semanas, la nieve podía acumularse sobre la cubierta, engrosando la capa aislante. Desde fuera, la vivienda quedaba aún más integrada en el paisaje invernal. Desde dentro, apenas se percibía el peso adicional. La estructura, diseñada para soportarlo, mantenía su firmeza gracias a la distribución circular de las cargas y al soporte sólido de los postes centrales. Los niños crecían en ese entorno aprendiendo, casi sin darse cuenta, los principios que algún día aplicarían al construir sus propios refugios. Observaban cómo se regulaba la abertura del techo según la dirección del viento. Veían cómo se reforzaba una pared si aparecía una pequeña filtración. La arquitectura era parte de la vida cotidiana, no una actividad separada. A medida que el invierno avanzaba hacia sus últimas semanas, la luz del día comenzaba a prolongarse de manera casi imperceptible. El aire, aunque aún frío, anunciaba cambios sutiles. Dentro del refugio, la comunidad empezaba a prepararse para el deshielo y el regreso de actividades más intensas al aire libre. Pero durante esos meses centrales, el espacio subterráneo había cumplido su propósito esencial: ofrecer continuidad. Permitir que la vida siguiera su curso a pesar de las condiciones adversas. Convertir la tierra, aparentemente fría y dura, en aliada silenciosa. Así, el refugio no era solo una respuesta técnica al invierno. Era un escenario donde se entrelazaban lo práctico y lo simbólico, lo cotidiano y lo espiritual. Un lugar donde el calor físico del fuego y el calor humano de la convivencia se reforzaban mutuamente. A medida que el invierno iba quedando atrás y la memoria del refugio cálido permanecía viva, resulta natural ampliar la mirada y recorrer otros paisajes del norte del continente. Porque aunque el principio de aprovechar la tierra como abrigo era compartido, cada región lo interpretó de manera distinta, en diálogo constante con su entorno. Si nos desplazamos mentalmente hacia las grandes llanuras,
ese vasto mar de hierba que se extiende bajo cielos abiertos, encontramos a pueblos como los Mandan, los Hidatsa y los Arikara. En estas tierras, donde el viento puede recorrer grandes distancias sin encontrar obstáculos y donde los inviernos son largos y rigurosos, las casas de tierra alcanzaron un notable grado de desarrollo. Sus viviendas circulares, parcialmente excavadas, podían albergar a familias extensas. El armazón de madera era robusto, formado por 4 postes centrales más gruesos que sostenían la parte superior de la estructura. Estos pilares no solo cumplían una función técnica, también marcaban simbólicamente el centro del hogar. A su alrededor se organizaba la vida cotidiana. Las paredes, cubiertas con capas generosas de tierra compactada, ofrecían una inercia térmica considerable. En verano, ayudaban a mantener el interior relativamente fresco. En invierno, conservaban el calor del fuego con eficiencia. La entrada solía orientarse hacia el este o el sureste, buscando la luz matinal y evitando los vientos más fríos del norte y del oeste. Desde cierta distancia, estas aldeas podían parecer suaves elevaciones distribuidas con orden sobre la llanura. No se imponían al paisaje, lo acompañaban. Durante el invierno, el humo que salía por las aberturas superiores ascendía en columnas discretas, señal de vida bajo la superficie nevada. Si avanzamos hacia el norte, hacia regiones más boscosas y cercanas a los grandes lagos, el entorno cambia. Aquí los inviernos también son intensos, pero el paisaje ofrece abundancia de madera. Algunas comunidades algonquinas y de otras familias culturales utilizaron estructuras semisubterráneas en ciertos periodos, especialmente cuando la vida se volvía más sedentaria. En estos casos, la excavación podía ser menos profunda, pero el uso de troncos horizontales reforzaba las paredes. La corteza de abedul, flexible y resistente al agua, desempeñaba un papel importante como cubierta. Sobre ella, se añadían capas de tierra o nieve para mejorar el aislamiento. El resultado era una combinación de bosque y suelo, una arquitectura que reflejaba la riqueza del entorno arbóreo. El interior, aunque más reducido en ocasiones que las grandes casas de las llanuras, conservaba el mismo principio esencial: fuego central, áreas perimetrales para el descanso y almacenamiento cuidadoso de provisiones. El bosque proporcionaba leña en relativa abundancia, lo que facilitaba mantener brasas constantes durante los meses fríos. Más hacia el suroeste, en las mesetas áridas donde las noches invernales pueden ser frías aunque los días sean luminosos, encontramos otra expresión del mismo conocimiento. Los antepasados de los pueblos desarrollaron las llamadas pit houses mucho antes de levantar los complejos de piedra por los que hoy se les conoce. Estas primeras viviendas eran excavaciones circulares o rectangulares en el suelo, con techos planos sostenidos por vigas. La tierra extraída se reutilizaba para formar muros y sellar las uniones. A diferencia de las llanuras abiertas, aquí el desafío no era solo el viento, sino también la amplitud térmica entre el día y la noche. El refugio semisubterráneo ofrecía estabilidad frente a esas variaciones. Durante el día, la masa de tierra absorbía el calor solar. Por la noche, lo liberaba lentamente, suavizando el descenso brusco de la temperatura exterior. Este principio permitía crear espacios habitables con recursos limitados, en un entorno donde cada material debía emplearse con precisión. En algunas comunidades del Ártico y Subártico, aunque con características culturales distintas, también se desarrollaron formas de vivienda parcialmente enterrada. En esas latitudes extremas, la nieve y el suelo congelado ofrecían materiales adicionales. Las casas podían combinar huesos de grandes animales, bloques de turba y capas de tierra. El objetivo era siempre el mismo: minimizar la exposición directa al viento y conservar el calor en un entorno donde el frío dominaba gran parte del año. A pesar de las diferencias visibles, forma, tamaño, materiales específicos, todas estas variantes comparten una comprensión profunda del paisaje. No se trataba de aplicar un modelo uniforme, sino de escuchar lo que cada territorio ofrecía. En las llanuras, donde los árboles eran menos abundantes en ciertas zonas, se optimizaba cada tronco disponible y se reforzaba con tierra espesa. En los bosques del norte, la madera permitía estructuras más complejas. En el suroeste, la combinación de barro y fibras vegetales generaba superficies compactas y duraderas. También variaba la organización de las aldeas.
En algunas regiones, las casas de tierra se agrupaban formando círculos amplios, con espacios comunes en el centro destinados a reuniones o ceremonias. En otras, las viviendas estaban más dispersas, adaptándose a la topografía o a la proximidad de fuentes de agua. El refugio subterráneo no era una solución aislada, sino parte de un sistema de vida. Se integraba con los campos de cultivo, con las rutas de caza, con los espacios ceremoniales. Durante el invierno, cuando la movilidad disminuía, la aldea se transformaba en un conjunto de pequeñas colinas humeantes bajo la nieve, cada una guardando historias y actividades en su interior. Es importante recordar que estas tradiciones no eran estáticas. Cambiaban con el tiempo. Factores climáticos, movimientos poblacionales y contactos entre distintos pueblos influían en las técnicas constructivas. Un detalle observado en una región podía adaptarse en otra. La arquitectura, como la cultura misma, estaba viva. Con el paso de los siglos y la llegada de influencias externas, algunas comunidades modificaron sus formas de vivienda. En ciertos casos, las estructuras subterráneas dieron paso a construcciones más elevadas. Sin embargo, el principio fundamental, aprovechar la estabilidad térmica del suelo y protegerse del viento, nunca desapareció del todo. Incluso en edificaciones posteriores, se mantuvo la atención cuidadosa a la orientación, al grosor de los muros y a la conservación del calor. Al recorrer mentalmente estas regiones, podemos percibir una especie de mapa invisible que une a pueblos diversos a través de una idea compartida. La tierra no es solo superficie que se pisa o se cultiva, sino también refugio potencial. Bajo el frío aparente, existe una temperatura constante que puede sostener la vida. Cada paisaje ofrecía sus propios desafíos y posibilidades. Y cada comunidad respondía con soluciones que combinaban observación, memoria y colaboración. Si observamos con atención uno de estos refugios ya terminados, cubierto por la tierra que lo integra al paisaje, podríamos pensar que su fortaleza reside únicamente en su forma. Sin embargo, bajo esa apariencia sencilla se encuentra una selección cuidadosa de materiales. Cada elemento, desde el tronco más grueso hasta la fibra más delgada, cumplía una función precisa dentro de un equilibrio silencioso. En este momento nos acercaremos a esos materiales. No como una lista técnica, sino como una sucesión de texturas, aromas y gestos que daban forma al refugio y lo hacían habitable durante los meses más fríos. Comencemos por la madera. En muchas regiones de Norteamérica, la madera era el esqueleto de la vivienda. Elegir el árbol adecuado no era una decisión apresurada. Se buscaban troncos rectos, con la menor cantidad posible de nudos, capaces de soportar peso sin agrietarse. En las llanuras, donde los grandes árboles no siempre abundaban, cada pieza tenía un valor especial. En zonas boscosas, en cambio, la variedad ofrecía más opciones, pero aún así se preferían ciertas especies por su resistencia o flexibilidad. La tala se realizaba con herramientas sencillas, pero eficaces, hachas de piedra pulida, herramientas de hueso o fuego controlado para debilitar el tronco antes de derribarlo. Una vez cortado, el árbol se limpiaba de ramas y se transportaba hasta el sitio de construcción. Este traslado requería coordinación y esfuerzo compartido. Los postes principales, que sostendrían el techo, debían ser especialmente firmes. Se clavaban en el suelo excavado y se inclinaban hacia el centro, creando una estructura estable. La madera, aunque sólida, tenía la capacidad de adaptarse ligeramente a los cambios de temperatura y humedad. Esa flexibilidad natural ayudaba a que el refugio resistiera el paso de las estaciones sin fracturarse. Pero la madera por sí sola no bastaba. Sobre el armazón se colocaban ramas más delgadas, entretejidas con paciencia. Aquí entraban en juego las fibras vegetales. En muchas comunidades se recolectaban tallos de plantas resistentes, raíces largas y flexibles, o tiras obtenidas de la corteza interna de ciertos árboles. Estas fibras se humedecían, se trenzaban y se convertían en cuerdas capaces de unir las piezas de madera con firmeza. El acto de trenzar era en sí mismo una tarea constante durante el año. No se hacía únicamente para construir viviendas, sino también para fabricar redes, cestas y otros utensilios. Así, cuando llegaba el momento de levantar el refugio, la comunidad ya contaba con reservas de cuerdas y amarres preparados con antelación.
Encima del entramado de madera y ramas, se añadían capas vegetales adicionales. Hierbas secas, juncos o matorrales cumplían la función de crear una superficie continua que sostuviera la tierra posterior. Estas capas intermedias también atrapaban aire en pequeños espacios, aumentando el aislamiento térmico. Luego estaba la tierra. La misma tierra que había sido retirada durante la excavación inicial regresaba para cubrir el techo y reforzar las paredes. Pero no cualquier suelo era igualmente adecuado. Se preferían tierras con cierta cohesión, capaces de compactarse sin desmoronarse con facilidad. En algunas regiones se mezclaba el barro con fibras vegetales trituradas, creando una masa más resistente y menos propensa a agrietarse al secarse. Colocar la tierra sobre la estructura requería cuidado. No debía acumularse de manera desigual. Se extendía en capas, compactándola progresivamente. Con el tiempo, la lluvia ligera o la nieve derretida contribuían a asentarla aún más, formando una cubierta sólida que actuaba como escudo frente al viento. En invierno, la nieve se convertía en un material adicional. Aunque pueda parecer contradictorio, la nieve es un excelente aislante debido al aire que queda atrapado entre sus cristales. Cuando se acumulaba sobre el refugio, reforzaba la capacidad de conservar el calor interior. Así, un elemento asociado al frío extremo pasaba a ser parte de la protección. En el interior, otros materiales completaban el ambiente. Las pieles de animales, obtenidas durante la caza y tratadas con esmero, eran esenciales. El proceso de curtido implicaba limpiar, raspar y suavizar la piel hasta hacerla flexible y duradera. Estas pieles se utilizaban como mantas, como revestimiento para las áreas de descanso, y en ocasiones, como cortinas para regular corrientes de aire en la entrada o en la abertura superior. Su textura aportaba no solo abrigo, sino también una sensación de comodidad. Al extenderla sobre las plataformas elevadas, se creaba una barrera adicional contra el frío que pudiera ascender desde el suelo. Además, su capacidad para retener calor ayudaba a mantener una temperatura agradable durante la noche. Los recipientes de cerámica también desempeñaban un papel importante en la vida del refugio. Aunque no formaban parte estructural del edificio, contribuían al equilibrio térmico. Al colocarse cerca del fuego, absorbían calor y lo liberaban lentamente. Además, permitían cocinar y almacenar alimentos con seguridad durante semanas o meses. Incluso las piedras elegidas para delimitar el hogar central eran seleccionadas con atención. Se preferían aquellas que soportaban bien el calor sin fracturarse. Algunas podían calentarse y colocarse en puntos específicos del interior para irradiar calor adicional. Nada era superfluo. Cada material tenía múltiples funciones y se integraba en un conjunto coherente. Este uso cuidadoso de los recursos revela una relación profunda con el entorno. No se tomaba más de lo necesario. La construcción de un refugio subterráneo no implicaba transformar radicalmente el paisaje, sino reorganizar sus elementos. La tierra extraída volvía a su lugar. La madera, eventualmente, regresaría al ciclo natural. Incluso cuando una vivienda dejaba de utilizarse, sus componentes se reintegraban al entorno con el paso del tiempo. La durabilidad no dependía de materiales industriales, sino del mantenimiento constante y del conocimiento compartido. Si aparecía una grieta en la cubierta de tierra, se reparaba antes de que el problema creciera. Si una viga mostraba signos de debilidad, se reforzaba con otra pieza de madera. Este cuidado continuo formaba parte de la vida cotidiana. En el silencio del invierno, cuando el viento soplaba sobre la llanura o entre los árboles desnudos, esos materiales trabajaban juntos de manera casi invisible. La madera sostenía. Las fibras unían. La tierra aislaba. Las pieles protegían. El fuego animaba el conjunto. Al pensar en estos refugios, es fácil centrarse en su forma semisubterránea. Pero al observar más de cerca, comprendemos que su verdadera fortaleza residía en la armonía entre todos sus componentes. Una armonía lograda sin maquinaria, sin cálculos escritos, sin planos formales. Solo mediante la observación paciente y la experiencia transmitida. Si los materiales daban forma visible al refugio, el conocimiento era su fundamento invisible. Nada de lo que hemos descrito hasta ahora, ni la elección del terreno,
Ni la disposición circular, ni la combinación de madera, fibras y tierra, surgía por casualidad. Cada decisión era el resultado de una memoria compartida, cultivada con paciencia a lo largo de generaciones. Toca adentrarnos en ese saber transmitido sin libros ni planos escritos. Un aprendizaje que no se almacenaba en pergaminos, sino en la experiencia directa, en la observación atenta y en la palabra hablada al calor del fuego. En muchas comunidades indígenas de Norteamérica, el conocimiento práctico estaba profundamente entrelazado con la vida cotidiana. No existía una separación rígida entre quienes sabían construir y quienes simplemente habitaban los espacios. La construcción del refugio era parte del crecimiento mismo. Desde pequeños, los niños observaban. Veían cómo los adultos examinaban el terreno antes de excavar. Escuchaban las conversaciones sobre la dirección del viento o la cercanía del agua. Acompañaban a recolectar madera y aprendían a distinguir un tronco recto de uno que podría agrietarse con el frío. Sin necesidad de instrucciones formales, iban incorporando criterios, gestos y decisiones. La enseñanza ocurría a través de la repetición tranquila. Un joven podía comenzar ayudando a transportar ramas o a trenzar fibras vegetales. Más adelante, participaría en la colocación de los postes principales. Con el tiempo, comprendería cómo equilibrar el peso del techo o cómo ajustar la abertura superior para mejorar la ventilación. El conocimiento se transmitía también mediante relatos. Durante los meses de invierno, cuando la comunidad permanecía reunida en el interior del refugio, los mayores compartían historias que incluían enseñanzas prácticas. En ellas se recordaban inviernos especialmente duros, refugios que resistieron gracias a una buena orientación, o errores del pasado que habían servido como lección. Así, la memoria colectiva se convertía en una herramienta de supervivencia. En algunas culturas, ciertos miembros de la comunidad acumulaban una experiencia particular en la construcción. No necesariamente como especialistas aislados, sino como personas cuya trayectoria les otorgaba autoridad. Su opinión era escuchada cuando se elegía el lugar de una nueva vivienda o cuando se necesitaba reforzar una estructura existente. Sin embargo, ese liderazgo técnico no era autoritario. Formaba parte de un tejido social basado en la cooperación. La construcción de un refugio seguía siendo una tarea compartida, donde cada persona aportaba según su capacidad. La observación del entorno era un componente esencial del aprendizaje. Se enseñaba a leer las señales del paisaje, la forma en que el viento inclinaba ciertas hierbas, la acumulación habitual de nieve en determinados puntos, la consistencia del suelo tras la lluvia. Estos detalles, aparentemente pequeños, podían marcar la diferencia en la estabilidad y comodidad de la vivienda. El conocimiento también incluía la comprensión del fuego. Saber encenderlo era solo el primer paso. Lo verdaderamente importante era saber mantenerlo. Reconocer qué tipo de madera ardía más lentamente, cuál producía menos humo, cómo distribuir las brasas para conservar calor durante la noche. Estas habilidades se aprendían observando y practicando, bajo la supervisión paciente de los mayores. En muchos casos, la arquitectura no se concebía únicamente como una solución física, sino como parte de un orden más amplio. La disposición circular de algunas viviendas reflejaba una visión del mundo donde la comunidad y la naturaleza formaban un ciclo continuo. Los 4 postes centrales podían asociarse simbólicamente con direcciones o principios fundamentales. Sin necesidad de separar lo técnico de lo espiritual, el acto de construir se integraba en una cosmovisión coherente. Levantar un refugio no era solo ensamblar materiales, era establecer un espacio armonioso dentro del territorio ancestral. La transmisión de este saber no dependía de la escritura, pero tampoco era imprecisa. La repetición anual, el mantenimiento constante y la experiencia acumulada durante generaciones aseguraban una notable consistencia en las técnicas. Cuando una comunidad migraba o se adaptaba a nuevas condiciones, llevaba consigo ese núcleo de conocimiento, ajustándolo a los recursos disponibles. Este carácter flexible era clave. Si en una región la madera escaseaba, se reforzaba el uso de tierra compactada. Si el suelo era demasiado húmedo, se modificaba la profundidad de la excavación. El aprendizaje no era rígido, sino dinámico, atento a los cambios del entorno. La llegada de nuevos desafíos,
ya fueran variaciones climáticas o transformaciones en el modo de vida, exigía adaptaciones. Y, una vez más, la comunidad respondía apoyándose en su memoria colectiva. Se recordaban soluciones antiguas, se probaban ajustes, se evaluaban resultados en el transcurso de los inviernos. Este proceso continuo de observación y ajuste mantenía viva la tradición. En el interior del refugio, durante las noches largas, el conocimiento se entrelazaba con la experiencia diaria. Un joven podía escuchar cómo su abuelo describía la orientación correcta de la entrada, mientras observaba las brasas y sentía el calor uniforme que emanaba de las paredes de tierra. La enseñanza no era abstracta, estaba respaldada por la vivencia directa. De esta manera, cada generación heredaba algo más que técnicas constructivas. Recibía una forma de mirar el mundo. Una manera de entender que el entorno no era un obstáculo a superar, sino una realidad con la que dialogar. Al contemplar hoy los restos arqueológicos de antiguas casas de tierra o pit houses, podemos ver la huella material de ese conocimiento. Pero lo más valioso, aquello que permitió que estas estructuras funcionaran con eficacia durante siglos, fue el saber intangible que no deja rastro visible en el suelo. Un saber que fluía en la conversación cotidiana, en la práctica compartida y en la atención paciente a los detalles. Cuando la tierra se cerraba sobre el armazón de madera y el fuego comenzaba a arder en el centro, el refugio dejaba de ser únicamente una construcción. Se convertía en un espacio vivido. Y ese espacio, circular y protegido, influía de manera sutil pero constante en la forma en que la comunidad se organizaba y se comprendía a sí misma. Vamos a detenernos en esa dimensión menos visible, cómo el interior del refugio modelaba las relaciones, los ritmos y el sentido de pertenencia durante los largos meses de invierno. La forma circular, presente en muchas de estas viviendas, tenía consecuencias prácticas y sociales. Al no existir esquinas marcadas ni divisiones rígidas, el espacio invitaba a la cercanía. El fuego central actuaba como punto de referencia común. Todos los movimientos, todas las miradas, convergían de algún modo hacia ese núcleo cálido. En torno al fuego se distribuían las actividades. Quienes cocinaban ocupaban un lugar cercano a las brasas. Los mayores se sentaban donde el calor era constante y la luz suficiente para que sus gestos acompañaran las historias. Los niños, inquietos al principio, aprendían pronto a respetar el círculo y a moverse con cuidado en el espacio compartido. Las áreas de descanso, dispuestas a lo largo del perímetro, ofrecían cierta intimidad sin romper la unidad del conjunto. Las pieles colgadas o extendidas podían crear separaciones ligeras, pero nunca muros definitivos. La vida transcurría a la vista de todos, en una convivencia que fortalecía la cooperación. En muchas comunidades agrícolas de las llanuras, como los Mandan o los Hidatsa, una misma casa de tierra podía albergar a varias generaciones. Abuelos, padres, hijos y otros parientes compartían el mismo techo. Esta proximidad fomentaba una transmisión constante de experiencias. Los más jóvenes crecían observando la rutina de los mayores encontraban apoyo y compañía en la energía de los niños. La organización del espacio también reflejaba responsabilidades. Ciertos sectores del refugio se destinaban al almacenamiento de alimentos. Allí se guardaban sacos de maíz seco, calabazas deshidratadas, carne ahumada. Mantener ese espacio ordenado y protegido era una tarea fundamental, pues de esas reservas dependía la tranquilidad del invierno. El cuidado del fuego, como ya hemos visto, era otra responsabilidad compartida. No recaía siempre en una sola persona, pero sí requería atención constante. En el interior del refugio, el fuego no solo calentaba, marcaba el ritmo del día. Su intensidad variaba según la hora, según la actividad, según el clima exterior. Cuando las llamas descendían y quedaban solo brasas rojizas, el ambiente se volvía más íntimo. Las voces bajaban de tono. El sonido del viento sobre la cubierta de tierra se hacía más perceptible, aunque siempre distante, amortiguado por la masa del suelo. Esa sensación de estar juntos, resguardados bajo la tierra, reforzaba el vínculo comunitario. En algunas culturas, el espacio interior también tenía una dimensión ceremonial clara. Determinadas reuniones o rituales se realizaban en refugios específicos o en espacios similares,
donde la disposición circular facilitaba la participación colectiva. El centro, ocupado por el fuego o por un elemento simbólico, representaba la conexión entre las personas y el mundo natural. La arquitectura, entonces, no era neutral. Invitaba a ciertas formas de interacción. En un espacio circular y compartido, la comunicación tendía a ser más directa. No había una cabecera permanente ni una jerarquía marcada por la estructura misma. La autoridad, cuando existía, provenía de la experiencia y el respeto, no de una posición física elevada. El invierno, al concentrar la vida en el interior, intensificaba estas dinámicas. Durante los meses cálidos, las actividades podían dispersarse por el exterior, en los campos, en la caza, en la recolección. Pero en el refugio subterráneo, las horas transcurrían en proximidad. Esa cercanía exigía paciencia, comprensión y normas compartidas. Los niños aprendían pronto que el espacio común debía mantenerse ordenado. Las herramientas se colocaban en lugares definidos. Las pieles se doblaban con cuidado. El acceso al almacenamiento de alimentos se hacía con respeto. Estas prácticas cotidianas reforzaban un sentido de responsabilidad colectiva. Al mismo tiempo, el refugio ofrecía seguridad emocional. En medio de un paisaje invernal que podía parecer inmenso y silencioso, el interior proporcionaba límites claros y conocidos. Las paredes de tierra, sólidas y envolventes, creaban una sensación de estabilidad. El círculo delimitaba a un dentro protegido frente a un afuera impredecible. Esta distinción no implicaba temor constante, sino conciencia del entorno. Quienes habitaban estos refugios conocían bien el paisaje y sus ritmos. Pero sabían también que el invierno exigía recogimiento. El espacio subterráneo facilitaba esa transición hacia una vida más introspectiva. Las conversaciones junto al fuego no siempre eran narraciones formales. A menudo eran intercambios tranquilos sobre tareas del día siguiente, sobre recuerdos de inviernos pasados o sobre planes para la primavera. En ese intercambio continuo se fortalecía la cohesión del grupo. Incluso el silencio tenía un lugar. Había momentos en que cada persona se concentraba en su labor, tejer, reparar, tallar, mientras el único sonido era el crepitar del fuego. Ese silencio compartido no era incómodo. Era una expresión de confianza mutua, de pertenencia a un mismo espacio. Con el paso de las generaciones, la forma del refugio y la organización interior contribuían a moldear la identidad del grupo. El hogar no era solo un lugar físico, sino el escenario donde se vivían los valores, donde se practicaba la cooperación y donde se reforzaban los lazos familiares. Cuando llegaba la primavera y algunas actividades volvían al exterior, el refugio no perdía su importancia. Seguía siendo el punto de referencia, el centro desde el cual se organizaba la vida. Pero era en invierno cuando su papel social se hacía más evidente, cuando su capacidad para reunir y proteger alcanzaba su expresión más plena. Cuando el invierno mostraba su rostro más severo, el verdadero valor del refugio subterráneo se hacía evidente. No en días tranquilos de nieve ligera, sino durante las tormentas largas, cuando el viento recorría las llanuras sin descanso o cuando la temperatura descendía varios grados por debajo de lo habitual. En esos momentos, la arquitectura dejaba de ser solo comodidad y se convertía en resguardo profundo. Imaginemos una tormenta avanzando sobre las grandes llanuras. El cielo se vuelve opaco, el viento gana intensidad y la nieve comienza a desplazarse casi en horizontal. En la superficie, cualquier estructura ligera sentiría el impacto directo de las ráfagas. Pero la casa de tierra, asentada parcialmente bajo el nivel del suelo, ofrece menos resistencia al viento. Su forma redondeada permite que el aire fluya alrededor sin crear puntos de presión excesiva. La capa de tierra que cubre el techo actúa como un ancla. Su peso mantiene firme el armazón de madera. Mientras afuera el viento sopla con fuerza, en el interior el sonido llega amortiguado, como un murmullo constante sobre la cubierta. No hay crujidos abruptos ni vibraciones intensas. La estabilidad se percibe en la quietud del espacio. Durante nevadas prolongadas, la acumulación sobre el techo puede ser considerable. Sin embargo, como ya hemos mencionado, la nieve no representa necesariamente un peligro inmediato.
Su ligereza relativa y su capacidad aislante refuerzan la protección térmica. La estructura, diseñada para soportar peso distribuido de manera uniforme, resiste gracias a la disposición de los postes y al entramado vegetal que sostiene la cubierta. En algunos casos, tras una tormenta especialmente intensa, los habitantes podían salir con cuidado para despejar parcialmente la entrada o comprobar el estado de la abertura superior. Estas acciones se realizaban con serenidad, sin prisa, como parte del mantenimiento natural del refugio. El frío extremo también ponía a prueba la eficiencia térmica del espacio. Cuando la temperatura exterior descendía de manera abrupta, el interior experimentaba un enfriamiento más lento gracias a la masa de tierra circundante. Esta inercia térmica era fundamental. No impedía por completo la sensación de frío, pero evitaba cambios bruscos que pudieran resultar peligrosos. En el centro, el fuego cobraba un papel aún más importante. Se mantenía con especial atención, asegurando que las brasas permanecieran vivas durante la noche. La leña, almacenada previamente en un lugar seco, se utilizaba con prudencia. Se elegían troncos que ardieran de forma constante, sin producir humo excesivo que pudiera acumularse en el interior. La ventilación seguía siendo esencial incluso en condiciones extremas. La abertura superior, ajustable según la dirección del viento, permitía la salida del humo sin dejar entrar ráfagas directas. En algunos refugios, pequeñas modificaciones en la entrada, como colocar pieles adicionales o reforzar el corredor descendente, ayudaban a reducir la infiltración de aire helado. En regiones más al norte, donde el suelo podía congelarse profundamente, la propia tierra se volvía más dura y compacta durante el invierno. Esta rigidez añadía estabilidad estructural. La vivienda quedaba, por así decirlo, abrazada por un terreno firme que reforzaba sus límites. En las mesetas del suroeste, las tormentas podían ser menos frecuentes, pero el frío nocturno descendía con rapidez bajo cielos despejados. Allí, el refugio semisubterráneo ofrecía protección frente a esas variaciones abruptas. Durante el día, si el sol calentaba la superficie, parte de ese calor se almacenaba en la masa del suelo. Por la noche, cuando la temperatura caía, el interior liberaba gradualmente esa energía acumulada. Más allá de la técnica, había también una dimensión emocional en la forma en que se enfrentaban estas situaciones. La comunidad sabía que el refugio había sido construido para resistir. La experiencia de inviernos anteriores ofrecía confianza. Los relatos compartidos alrededor del fuego recordaban tormentas pasadas superadas con éxito. Esa memoria colectiva ayudaba a mantener la calma. Mientras el viento golpeaba la cubierta de tierra, dentro se mantenía una rutina adaptada. Las actividades podían reducirse a lo esencial. Se hablaba en voz baja. Se reforzaban las pieles en la entrada. Se verificaba el estado de las reservas. Cada gesto, aunque sencillo, contribuía a sostener la sensación de control frente a la fuerza de la naturaleza. El diseño subterráneo también protegía frente a otro riesgo invernal, la exposición prolongada al aire helado. En una estructura completamente superficial, cualquier fisura permitiría la entrada constante de corrientes frías. En cambio, el contacto directo con el suelo reducía esas infiltraciones. El aire interior, calentado por el fuego y por la presencia humana, permanecía relativamente estable. Incluso el suelo del refugio, ligeramente por debajo del nivel exterior, ayudaba a mantener una temperatura más moderada. La tierra, aunque fría en la superficie, conservaba en su interior un grado de calor constante que amortiguaba los extremos. Con el paso de los días y las semanas, la tormenta cedía. El viento se calmaba. La nieve, ahora inmóvil, cubría el paisaje con una quietud casi total. En el interior del refugio, la vida continuaba con la misma cadencia pausada. Salir al exterior tras una tormenta intensa era una experiencia particular. La luz reflejada en la nieve podía ser deslumbrante. El silencio, profundo. Desde fuera, las casas de tierra apenas sobresalían del manto blanco, como pequeñas elevaciones redondeadas. Solo el humo fino que escapaba por la abertura superior indicaba que en su interior el calor y la actividad persistían. Esa imagen resume la eficacia del diseño: discreción exterior, estabilidad interior.
Enfrentar condiciones extremas no dependía únicamente de la fortaleza de los materiales, sino de la integración de múltiples factores. Elección del lugar, forma estructural, grosor de la tierra, orientación de la entrada, gestión del fuego y organización comunitaria. Todo funcionaba como un sistema coherente. Así, incluso en los momentos más duros del invierno, el refugio subterráneo ofrecía algo más que protección física. Ofrecía continuidad, confianza y un espacio donde el tiempo podía transcurrir sin sobresaltos. Con el paso de los siglos, los paisajes de Norteamérica comenzaron a cambiar. No de manera repentina, sino a través de transformaciones graduales que afectaron rutas, intercambios y formas de vida. Las viviendas subterráneas y semisubterráneas, que durante generaciones habían ofrecido abrigo frente al invierno, también formaron parte de ese proceso de cambio. Antes del contacto sostenido con los europeos, las culturas indígenas ya evolucionaban de forma constante. Nuevas alianzas, desplazamientos territoriales y variaciones climáticas influían en la organización de los asentamientos. Algunas comunidades que habían sido más móviles adoptaban periodos de mayor sedentarismo. Otras modificaban el tamaño o la disposición de sus aldeas. En ese contexto, las casas de tierra continuaban siendo una solución eficaz en muchas regiones. En las grandes llanuras, por ejemplo, pueblos agrícolas como los Mandan, Hidatsa y Arikara mantuvieron sus aldeas de viviendas circulares parcialmente excavadas hasta bien entrado el periodo de contacto. Estas estructuras seguían ofreciendo estabilidad térmica y resistencia frente al viento, cualidades que no perdieron vigencia con el paso del tiempo. Sin embargo, el contacto con exploradores y colonos europeos introdujo nuevos materiales y dinámicas. El metal comenzó a reemplazar progresivamente ciertas herramientas de piedra o hueso. Las hachas de hierro facilitaron la tala de árboles más gruesos. Los cuchillos metálicos agilizaron el trabajo de las pieles. Estos cambios no alteraron de inmediato el principio básico del refugio subterráneo, pero sí modificaron algunos procesos de construcción. En determinadas regiones, el comercio de pieles y la presión territorial transformaron los patrones de asentamiento. Algunos pueblos de las llanuras, que anteriormente combinaban agricultura y caza en aldeas relativamente estables, adoptaron formas de vida más móviles, especialmente con la expansión del uso del caballo. En ese nuevo contexto, las viviendas portátiles, como el tipi, adquirieron mayor protagonismo en ciertos grupos. Aún así, la tradición de la casa de tierra no desapareció por completo. En varios casos coexistieron diferentes tipos de vivienda según la estación y la actividad predominante. Las estructuras subterráneas seguían siendo valoradas por su capacidad de ofrecer abrigo duradero durante el invierno o en asentamientos más permanentes. En el suroeste, las antiguas pit houses habían evolucionado siglos antes hacia complejos de piedra y adobe en varios niveles. Estos pueblos, antepasados de comunidades como los Hopi o los Zuni, desarrollaron edificaciones que, aunque ya no estaban excavadas en el suelo del mismo modo que las primeras viviendas, conservaban principios similares de aislamiento térmico y aprovechamiento de la masa. Los muros gruesos de adobe cumplían una función comparable a la tierra compactada de las casas más antiguas. Absorbían el calor durante el día y lo liberaban lentamente durante la noche. La orientación de puertas y ventanas seguía respondiendo a la trayectoria del sol y a la dirección de los vientos dominantes. Así, el conocimiento acumulado no se perdió, se transformó. En regiones más al norte, los cambios históricos también trajeron desafíos significativos. Las enfermedades introducidas desde el exterior afectaron gravemente a muchas comunidades, reduciendo poblaciones y alterando estructuras sociales. Algunas aldeas quedaron abandonadas. Otras se reorganizaron. En medio de estas transformaciones, la arquitectura tradicional enfrentó nuevas presiones. Con el avance de la colonización europea y la imposición de nuevas formas de organización territorial, muchas comunidades indígenas fueron desplazadas de sus tierras ancestrales. Este desarraigo tuvo un impacto profundo en la continuidad de las prácticas constructivas tradicionales. Construir un refugio subterráneo requería conocer el terreno, sus cualidades y su comportamiento estacional. Al cambiar de territorio, ese conocimiento debía adaptarse, o en algunos casos, se veía interrumpido. Sin embargo, incluso en condiciones difíciles,
la memoria técnica persistía. En reservas y nuevos asentamientos, algunas comunidades mantuvieron elementos de sus tradiciones arquitectónicas. Aunque las viviendas adoptaran formas influenciadas por modelos europeos, la comprensión del aislamiento, de la orientación y del uso eficiente de los materiales locales seguía presente. En el siglo XIX y principios del XX, observadores externos, viajeros, misioneros, antropólogos, documentaron con detalle muchas de estas estructuras. Sus descripciones y dibujos permiten hoy reconstruir aspectos de la vida en las casas de tierra y en las pit houses. Aunque estas miradas externas no siempre comprendieron plenamente el contexto cultural, dejaron registros valiosos sobre técnicas y disposiciones espaciales. Con el tiempo, algunas comunidades comenzaron procesos de revitalización cultural. El interés por recuperar saberes tradicionales incluyó también la arquitectura. En ciertos lugares, se construyeron réplicas de viviendas subterráneas con fines educativos y ceremoniales. No como simples objetos del pasado, sino como recordatorios vivos de una relación equilibrada con el entorno. Hoy, arqueólogos y arquitectos estudian estas construcciones antiguas con atención renovada. Descubren en ellas principios de diseño sostenible que dialogan con preocupaciones contemporáneas. La inercia térmica, el uso de materiales locales, la integración en el paisaje y la eficiencia energética son temas actuales que encuentran antecedentes claros en estas prácticas indígenas. Sin embargo, más allá del interés académico o técnico, el legado de los refugios subterráneos permanece en la memoria cultural de las naciones que los crearon. Son parte de una historia de adaptación paciente, de observación cuidadosa y de colaboración comunitaria. Al imaginar aquellas colinas suaves bajo la nieve, con humo ascendiendo lentamente hacia el cielo invernal, no vemos solo una solución arquitectónica. Vemos generaciones que aprendieron a escuchar el territorio, a trabajar con la tierra en lugar de imponerse sobre ella. Si volvemos ahora a la imagen inicial, la llanura cubierta de nieve, el cielo amplio, el viento desplazándose sin obstáculos, podemos mirarla con una comprensión más profunda. Bajo esa superficie blanca, casi imperceptible a la distancia, imaginamos la silueta redondeada de un refugio de tierra. En su interior, el fuego arde con calma. Las paredes conservan el calor. La vida continúa. A lo largo de este recorrido hemos observado cómo diversas naciones indígenas de Norteamérica desarrollaron viviendas subterráneas y semisubterráneas para atravesar los inviernos más rigurosos. Hemos visto cómo la elección del lugar, la forma circular, el uso de madera, fibras, tierra y pieles respondían a un conocimiento afinado por generaciones. Hemos entrado en el interior de estos espacios para sentir el ritmo pausado del invierno, la cercanía del círculo familiar y la estabilidad que ofrecía la tierra. A esta altura de la historia, no añadiremos nuevos elementos técnicos. Más bien, nos detendremos a contemplar el significado más amplio de estas construcciones. El refugio subterráneo era, ante todo, una expresión de adaptación consciente. No buscaba dominar el entorno ni transformarlo radicalmente. Tampoco aspiraba a aislar por completo a sus habitantes del clima. En lugar de eso, partía de una observación sencilla pero profunda. La Tierra posee una temperatura relativamente constante, el viento puede ser desviado, el calor puede conservarse si se le da tiempo y espesor. Esa comprensión implicaba paciencia. Construir bajo tierra requería esfuerzo inicial, excavar, recolectar materiales, compactar capas. Pero una vez terminado, el refugio trabajaba en silencio. No dependía de combustibles externos ni de mecanismos complejos. Se apoyaba en propiedades naturales, masa térmica, orientación solar, aislamiento orgánico, que estaban disponibles en el propio territorio. En un mundo acostumbrado a soluciones inmediatas y a tecnologías visibles, esta arquitectura puede parecer discreta. Sin embargo, su discreción es precisamente parte de su fuerza. Desde el exterior, muchas de estas viviendas apenas alteraban el paisaje. Se integraban en él con suavidad. En invierno, la nieve las cubría, en primavera, la hierba podía crecer sobre su superficie. Esta integración tenía también una dimensión ética. Tomar de la tierra lo necesario y devolverle sus elementos con el tiempo, formaba parte de un ciclo continuo. Cuando un refugio dejaba de usarse, sus materiales se reintegraban al entorno.
La madera se degradaba, la tierra volvía a su estado original. No quedaban estructuras permanentes que rompieran el equilibrio del paisaje. La vivienda, entonces, no era solo un objeto. Era un momento dentro de un proceso más amplio. También hemos visto cómo el espacio interior influía en la vida social. La forma circular fomentaba la cercanía. El fuego central reunía. La distribución sin divisiones rígidas reforzaba la cooperación. Durante los meses más fríos, cuando el exterior imponía límites claros, el refugio ofrecía un centro estable donde la comunidad podía sostenerse. Esa dimensión comunitaria es quizás una de las lecciones más duraderas. La arquitectura no se limitaba a proteger cuerpos individuales, sino a preservar vínculos. La construcción misma era una actividad compartida. El mantenimiento, una responsabilidad colectiva. La supervivencia, un esfuerzo común. A lo largo de los siglos, estos conocimientos enfrentaron transformaciones profundas. Cambios climáticos, desplazamientos forzados, introducción de nuevos materiales y sistemas de vida alteraron el panorama. Algunas tradiciones se modificaron, otras se interrumpieron. Sin embargo, el principio fundamental, comprender el entorno antes de construir, permaneció como una memoria persistente. En tiempos recientes, el interés por la arquitectura sostenible ha redescubierto muchos de estos principios. La idea de aprovechar la inercia térmica del suelo, de orientar las edificaciones según el sol y el viento, de emplear materiales locales y biodegradables, resuena con prácticas que existían desde mucho antes de la industrialización. Pero más allá de su relevancia técnica, los refugios subterráneos nos invitan a una reflexión más serena sobre la relación entre hogar y naturaleza. Un hogar no es únicamente un conjunto de muros. Es un espacio donde el clima exterior se transforma en atmósfera interior. Donde el frío intenso puede convertirse en calor compartido. Donde el viento lejano se convierte en un sonido amortiguado sobre la cubierta de tierra. En aquellas largas noches de invierno, mientras la nieve se acumulaba y el mundo parecía inmóvil, las comunidades que habitaban estos refugios encontraban estabilidad no solo en la estructura física, sino en la continuidad de sus costumbres. La repetición anual del ciclo, preparar, construir, habitar, mantener, generaba una sensación de pertenencia profunda. Si escuchamos con atención, casi podemos imaginar el sonido suave del fuego, el murmullo de las conversaciones, el viento deslizándose sobre la superficie helada. Bajo la tierra, la temperatura se mantiene constante. El calor se conserva. La vida sigue su curso. Y tal vez esa sea la enseñanza más sencilla y duradera, que incluso en los entornos más fríos y desafiantes, es posible crear espacios de equilibrio. No a través de la imposición, sino mediante la comprensión. No mediante el aislamiento absoluto, sino a través de la integración cuidadosa. Así concluimos nuestro recorrido por estas viviendas ocultas bajo la superficie del invierno. Hemos descendido unos metros bajo la tierra para descubrir un mundo de ingenio tranquilo y colaboración paciente. Hemos visto cómo generaciones enteras atravesaron estaciones severas apoyándose en el conocimiento acumulado y en la fuerza de la comunidad. Mientras la imagen final se asienta en la mente, una colina suave bajo la nieve, un resplandor cálido en su interior, podemos dejar que el paisaje vuelva a su silencio. El viento continúa su camino sobre la llanura. La tierra, firme y constante, guarda su calor bajo la superficie. Y en ese espacio protegido, la historia descansa.